El TMP es un transductor, ¿verdad? Es un transductor. Un transductor es un elemento que tiene la capacidad de transformar magnitudes físicas, ¿verdad? Como temperatura, como presión, eh, temperatura, presión, cantidad de luz, por ejemplo, magnitudes físicas y magnitudes eléctricas, ¿verdad? A un equivalente magnitud eléctrica, voltaje, corriente. El TMP36, al igual que el LM35, ¿verdad? Son transductores de temperatura. Estos elementos convierten la temperatura que están sensando o que están percibiendo con, en su encapsulado, ¿verdad? Llámese su encapsulado, ¿verdad? En el cuerpo del transistor propiamente, a un equivalente de tensión que va a salir en una de sus tres patitas, ¿verdad? Que en el caso de los sensores TMP es la del centro. Ahora, este tipo de sensores, generalmente utilizado el TMP36, pero también existe el 37. El TMP36, vamos a hablarlo de manera genérica, eh, necesita ser alimentado con 5 volts. Tiene dos patillas de alimentación. ¿Ok? Esta de aquí es el más y esta de aquí es el menos. Voy a quitar las otras flechitas para que no se confundan. ¿Ok? La izquierda es el más, como ven, está conectado acá, y la derecha es el menos. La del centro es Vout, es el equivalente, es el equivalente en voltaje de la temperatura que percibe. Y para poder trabajar con el TMP36 hay que recordar siempre que el TMP36 a 25 grados tiene una salida de voltaje en su patita del centro de 750 milivolts. ¿Ok? De 750 milivolts. Y cada grado centígrado se refleja en 10 milivolts de cambio en la salida. Es decir, 26 grados centígrados son 750 milivolts. 24 grados centígrados son 740 milivolts. Ahora, como ustedes ven por acá, yo tengo al TMP conectado a un amplificador operacional. El amplificador operacional está en modo de seguidor de tensión. Modo seguidor de tensión. Para recordar un poquito cuál era el modo seguidor de tensión, sencillamente era aquel modo en el que yo realimentaba aquel modo en el que yo realimentaba por acá, ¿verdad? Aquí tenía un VIN y aquí tenía un Vout que era exactamente igual al VIN. ¿Cuál es la ventaja de esto? Si recordamos la alta impedancia que tienen los amplificadores operacionales en la entrada y por lo tanto la corriente que entra aquí es cero. Por lo tanto, lo que esté pegado a la patita no inversora no va a sentir ninguna clase de consumo hacia el amplificador operacional. Este tipo de transductores o sensores como el TMP son como un encapsulado igual al del 2222, igual al del 3904. ¿Ok? Creo que es el encapsulado TO220. Ese encapsulado
realmente es un encapsulado de dispositivos de muy baja potencia. El TMP es un dispositivo de muy baja potencia y no está diseñado para llevar cargas, para soportar consumo de cargas. Cualquier carga que se conecte a su salida puede afectar la medición. No solamente porque existe ya una carga conectada a V-out, ¿verdad? Que puede traducirse en una bajada de voltaje, ahí dependiendo la cantidad de corriente que la carga le esté solicitando, sino también que al tener que suministrar corriente a la carga, el dispositivo lo que va a hacer es que va a empezar a calentarse debido a la corriente que está pasando a través de él. Entonces, ya la medición de la temperatura del ambiente, ¿verdad? No es real, porque el dispositivo se está viendo afectado por el calor que hay circundante a él y además por el calor que él mismo está produciendo debido a la cantidad de corriente que pasa a través de sus circuitos, ¿verdad? Entonces, en este caso, la medida de la temperatura no sería confiable. Es por tanto que necesitamos, es sumamente recomendable utilizar un seguidor de tensión para poder conectar la salida del TMP. De manera tal que el seguidor de tensión recoja el nivel de voltaje sin agregarle una carga al dispositivo transductor. Entonces, como ven aquí en el amplificador operacional, el amplificador operacional, bueno, aquí tengo mi V más, ¿verdad? Y aquí tengo mi V menos. Esto es importante subrayarlo. En Tinkercad hay un amplificador operacional que se llama OPAMP, no tiene un número de parte, pero hace referencia al 741, que es uno de los amplificadores operacionales más comúnmente utilizados. El 741 debe de ser alimentado con fuente dual, ¿verdad? Hay un procedimiento para alimentarlo con una fuente sencilla también, pero lo ideal es que siempre se alimente con una fuente dual. Ahora bien, en este caso no tenemos una fuente dual, no lo voy a hacer con una fuente dual porque Tinkercad me permite hacerlo y el funcionamiento del 741 de Tinkercad permite hacerlo de una manera muy estable. Es decir, no trabajar con fuente dual y aún así que el amplificador operacional se comporte sumamente estable. En la vida real no es así. El 741, si no está alimentado con una fuente dual o bien con esta circuitería especial para poder conectarlo con una fuente sencilla, su comportamiento no es del todo estable. Entonces, para eso, tenemos que usar otro tipo de amplificadores operacionales que están diseñados para poder utilizarlos con una fuente sencilla. ¿Como cuál? Como el LM358, que es un circuito integrado que, vamos a ver, contiene dos amplificadores operacionales y ambos están diseñados para trabajar o con fuentes virtuales o con fuentes sencillas, poniendo el V- en tierra. ¿Verdad? Eso es muy importante recordarlo, ¿verdad? Que si vamos a llevar esto a la práctica, tenemos que trabajar, o la recomendación es que se trabaje con un 358 o con un LM324, ¿verdad? Que es un encapsulado de 4 amplificadores operacionales. Bueno, una vez dicho eso, aquí vean, está mi patilla inversora, perdón, mi patilla de negativo, ¿verdad? O de menos V, voltaje negativo, en este caso va a ser tierra. Ok, esta es mi patilla inversora, esta número 2. Y vamos a ver que va a la salida, ¿verdad? Tal como dice el diagrama. La entrada inversora, perdón, la entrada no inversora va
a la salida del TMP, ¿verdad? Que está conectada a través del amperímetro. Recordemos que el amperímetro es como un jumper, un puente, ¿verdad? El amperímetro tiene 0 ohms de resistencia. Sencillamente se coloca en medio del circuito para poder medir la corriente que pasa por el elemento en el que está en serie. Muy bien. Y aquí, esta misma salida, perdón, esta misma salida la colocamos a través de un amperímetro también para medir la corriente y la colocamos a un resistor. Aquí estoy poniendo un resistor paralelo a la salida de tierra. ¿Por qué? Porque quiero demostrarles, aquí este resistor es de 51 ohms, es un resistor sumamente bajo, ¿verdad? Quiero demostrarles cómo aquí de este lado puede haber consumo y de este otro lado, del lado de la entrada, el TMP ni cuenta se va a dar del consumo que está teniendo, ¿verdad? También quiero mostrarles cómo podemos utilizar el TMP aquí en Tinkercad. Ok. Vean que aquí, vamos a ver, aquí ya tenemos 14,7 miliamperes de consumo, porque hay 750 milivolts saliendo del amplificador operacional. ¿Cuántos amperes está consumiendo, está entregando el TMP? Cero. Cero. El TMP no se está viendo afectado, el TMP no se está calentando, por lo tanto su lectura es íntegra de la temperatura que el ambiente le está provocando, ¿no? Si le damos un clic ahí, en el momento que estamos simulando, vamos a ver que aparece una barrita de temperatura. Esa barrita de temperatura me permite a mí mover esa temperatura y calentar, hacer así no es una simulación de que la temperatura se está elevando en el TMP, ¿verdad? Entonces, vean que ya ahí llegué a 50 grados centígrados. Ya voy por 21 miliamperes. Y vean que la corriente que está entregando el TMP es nada, es nula. Pero el voltaje, cuando yo varío el TMP, la temperatura del TMP, vean cómo varía el voltaje en la salida del amplificador operacional. ¿Verdad? Ok, por esto es importante entonces colocar un seguidor de tensión a la salida del TMP y así es como lo vamos a hacer para el ejercicio que nos corresponde esta semana.